Muchas gracias por las palabras de introducción y nuevamente agradezco también la invitación a mi alma mater, a la Universidad de Heidelberg, por estar hoy día con todos vosotros y vosotras. Naturalmente es para mí algo muy especial retornar a mi casa de estudios, en la que estuve por 6 años y a la que le debo bastante, ¿no? Si yo no hubiera estado o no hubiera estudiado aquí, seguramente no hubiera estado en la posición en que estoy en este momento. Lo que dijo Juan es lo siguiente: si tengo el teléfono aquí, y ahí empieza también el tema de la transición energética y ecológica, es que el que les habla es responsable de una región bastante grande, como es el Ruhrgebiet y el Rheingebiet, para el suministro eléctrico. En este momento yo tengo, mi trabajo me da acceso a ver qué es lo que pasa en toda una zona donde viven aproximadamente 15 a 20 millones de personas. Es decir, si hay un problema, junto con 2 o 3 colegas más, nosotros tenemos que acudir y solucionar ese problema en forma virtual. ¿Por qué en forma virtual? Porque todas las plantas eléctricas, sean de carbón, gas, parques eólicos, parques fotovoltaicos, están unidos a una plataforma virtual, digital, por la que yo tengo responsabilidad las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Es por eso que siempre tengo el teléfono al costado, y no es por descortesía, sino por mi labor y por mis obligaciones profesionales. El mercado eléctrico alemán. ¿Cuál es la importancia del mercado eléctrico alemán? ¿Cuál es la importancia de la energía, de la electricidad? El sistema económico alemán exige un suministro energético muy alto. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La producción industrial alemana se basa en un sistema de producción de 24 horas al día, 7 días a la semana, y en los que el producto, como es la electricidad, tiene una categoría, una calidad que no se ve en otras materias primas. ¿Alguien lo sabe? Creo que no. Yo, cuando empecé mi vida profesional, empecé negociando contratos como soy peruano. El Perú es el tercero o segundo productor de cobre, también muy importante en plata, zinc, plomo. Y cuando empecé a negociar contratos de electricidad, me di con una categoría nueva que hasta entonces no conocía y que hace del mercado eléctrico, del sistema eléctrico, independientemente del país donde uno esté, algo muy especial. Y lo que es que, a diferencia de otros mercados como el de gas o el petróleo que ustedes conocen, la electricidad no se puede almacenar en grandes cantidades. Eso es muy importante para comprender el funcionamiento del mercado eléctrico, porque es una cualidad única y muy especial, y que hace muy exigente el manejo del sistema eléctrico, no solamente en Alemania, sino en toda Europa o en cualquier país del mundo. Es decir, la vigencia, el equilibrio entre oferta y demanda tiene que estar asegurado en porciones muy cortas de tiempo. Hay en el mercado eléctrico alemán, después de su liberalización el año 98, repartió
Alemania en 4 zonas para organizar este suministro eléctrico en forma muy segura. Se parte en 4 zonas, ya en 4 redes eléctricas, y estos responsables, que son los, en alemán se llaman los Übertragungsnetzbetreiber, que son los responsables. En España es diferente, existe uno solo, que es Red Eléctrica Española, y eso es la diferencia entre Alemania y España, o Alemania y Francia. En Francia también existe un solo responsable de la red eléctrica, en Alemania tenemos 4, y además de eso, a nivel local tenemos 800. Es decir, tenemos una cascada de responsabilidades, ¿ya?, muy diferentes en Alemania como en Europa, que hace mucho más complicado, por una parte, pero también flexible. Una flexibilidad que le exige el sistema, porque más adelante lo diré, mientras más cerca esté uno de la producción, más fácil se hace también la regulación de la oferta y la demanda. Empezamos pues entonces por me voy a permitir un par de palabras sobre la empresa Marque por la que trabajo, ¿no? Una cosa quisiera decir antes de empezar es que todas las opiniones vertidas hoy día son mis opiniones personales y no son las opiniones de la empresa, por si acaso, ¿no? Bueno, la empresa Marque, como lo dijiste, eso es una empresa municipal, una de las empresas municipales más grandes que existen, con unas ventas más o menos de 1.000 millones de euros y con cerca de 850 trabajadores, ¿no? Tenemos, y es una empresa muy especial a nivel municipal, ¿por qué? Porque tenemos producción, tenemos la distribución eléctrica, ¿no?, donde está la red eléctrica de una gran zona alemana. La tercera zona es en Alemania, es el sur de Westfalia, Südwestfalen, ¿no?, la tercera o la segunda zona más fuerte en la industria alemana, ¿no?, con una fuerte presencia en la industria pesada, ¿no?, que es el acero y toda la parte del automóvil también, ¿no? Y el suministro de autopartes es muy fuerte. Para un ejemplo es la empresa Foslo, otro ejemplo es la empresa Hella, que produce ¿cómo se dice?, Leuchten de los coches, ¿no? Y otras así, ¿no? Igualmente es una empresa que está dedicada a la industria también eléctrica, en el sentido de que la empresa Gira, Busch-Jaeger, todos los transformadores, una empresa que en el pasado ya ha estado muy ligada a la industria eléctrica. Además de eso, la empresa tiene ya 109 años, ¿ya?, y sus orígenes están en la producción de electricidad a base de carbón. Una historia bastante larga, pero también penosa, como más adelante ya explicaré. Como dije anteriormente, ¿de qué se trata la Energiewende? O sea, la transición ecológica. Y aquí viene ya, por definición, una diferencia que estaba hablando con el colega, es que en español se habla de transición ecológica y en alemán como Energiewende. Y esas son dos diferencias que en verdad saltan a la vista, porque son dos conceptos que tal vez podemos conversar al final, que son dos cosas diferentes, ¿no? El concepto en Alemania de Energiewende no es un concepto nuevo, es un concepto que nació en los años 80 y que la canciller alemana Angela Merkel se apropió el año 2011. Eso hay que decirlo. Es decir, la historia de la Energiewende no empieza con Fukushima, no empieza con la
con el cierre de plantas atómicas, sino la historia de la Energiewende empieza en el año 80 en el Eco Institut de Freiburg. El Eco Institut de Freiburg fue el instituto pionero en Alemania, y casi podría decirlo porque no he encontrado literatura anterior en el mundo para instaurar, ¿no?, esta idea, esta visión, como es la visión del cambio energético, como yo lo diría, y no transición ecológica, como se dice muchas veces o como se lee en el español, ¿no? Porque lo que persigue el cambio energético, a diferencia de la transición ecológica, es el cambio en la base productiva de la electricidad. El Eco Institut de Freiburg puso en el año 80 como primer instituto la hipótesis de que no era necesario si un país crece, no necesitará necesariamente más electricidad, ¿ya? Y se basaba ese sistema en la eficiencia. Eso fue un cambio radical en el pensamiento que hasta entonces exigía, porque en ese entonces, si un país crecía, la hipótesis que había detrás era que entonces para crecer se necesitaba más energía. Esa hipótesis por primera vez se puso en duda, y a través de sendos y posteriores análisis del Eco Institut en Freiburg, ¿no?, esa idea se cambió. Es decir, en alemán diríamos, a partir de entonces empezó en el pensamiento un cambio en el paradigma de la producción de la energía. Esto fue en el año 80, ¿no? Y como les dije, a más producción no necesariamente tenía que producirse más energía. Eso fue un cambio en el pensamiento y en la visión que a partir de entonces hasta ahora se sigue haciendo y se intenta de vivir. Más adelante explicaré más cómo se ve en la realidad aquella historia. Además de eso, una hipótesis importante en ese entonces era que el cambio residía en producir la electricidad no solamente a través de la energía atómica, el gas o el carbón, sino a través de energías renovables. Una visión verdaderamente en los años 80 revolucionaria, porque en ese entonces aún nadie lo creía posible. Hoy por hoy, 1/3 de la energía en Alemania ya la producen las energías renovables. Es más, hay días en que esta producción alcanza 80, 90 y hasta el 100%. Es decir, el cambio en muchos días es ya una realidad. Es más, en Portugal han habido hasta ya 7 días donde toda la energía renovable era suficiente para abastecer y suministrar suficiente energía a todo un país. Un hito en Europa que especialmente los colegas en Portugal pueden sentirse orgullosos. Como les decía, el cambio energético empezó en Alemania en el año 81 y este cambio en la filosofía empezó con las grandes demostraciones que en ese entonces, a partir del año 81, 79, en ese entonces habían demostraciones contra la energía atómica, ¿no? En esas demostraciones o esas manifestaciones políticas tuvieron su raíz en ese entonces
con la decisión del entonces gobierno alemán de aumentar la capacidad eléctrica instalada de 9.000 a 20.000 megavatios. Es decir, fueron razones también políticas y no solamente económicas, porque en ese entonces el gobierno alemán pensaba que la electricidad a base de energía atómica era más barata. Hoy, les puedo decir, hoy a esta hora, que eso no es así. En muchos casos, en muchas horas, eso no es así. Este fin de semana, por ejemplo, les puedo decir, porque yo estoy en el mercado mayorista, en la bolsa, el precio de la electricidad rondaba los 17 euros por megavatio. Una planta atómica produce electricidad, el precio variable, lo que en alemán se llama los Grenzkosten. El precio de una planta atómica es más o menos de 24 a 25 euros por megavatio. Es decir, con el desfase y con el cierre de las empresas de centrales atómicas el año 22, en diciembre de 22, todas las centrales atómicas alemanas se van a cerrar. Se tienen que cerrar por ley. Es decir, no se van a cerrar solamente por ley, sino por razones comerciales. En muchas horas, en muchos días, las plantas eléctricas atómicas alemanas ya no son rentables. Y estoy hablando de costes variables cuando les hablo de 24 euros por megavatio. Si a esto se le suma los costes del transporte y almacenamiento del urano, ¿no?, que se tienen que hacer en minas y con sistemas de seguridad increíbles, como os podrías imaginar, estas centrales alemanas atómicas no serían realmente viables comercialmente. Hoy por hoy, este sistema tenía que acabar, pero no solamente por ley, sino por razones comerciales. Y lo mismo es lo que va a pasar con las centrales de carbón. Es decir, si ustedes seguramente habráis leído hoy día en la Frankfurter Allgemeine Zeitung, hay un artículo donde se dice que hay dificultades para encontrar un compromiso entre las empresas, el Estado, para cerrar las plantas. Hoy por hoy, y yo era encargado de una planta de carbón con 500 personas, con cerca de 600 megavatios, estas plantas no son comercialmente viables. El gobierno alemán ha decidido entrar a hacer un compromiso para cerrar las plantas de carbón, y el camino que se está negociando es que estas plantas se deberían cerrar el año 2038, ¿no? El año 38, es decir, en 18 años. Hasta el año 27, las plantas de carbón, pero de hulla, que en alemán se dice Steinkohle, porque hay una diferencia entre Steinkohle y Braunkohle, por favor, es una diferencia muy importante. Las plantas de hulla, las de Steinkohle, tienen que cerrarse hasta el año 27, y las de lignito, que son las de Braunkohle, hasta el año 38, ¿no? Ninguna de las dos es también comercialmente viable.
no todos los días. En invierno sí, pero en muchos días, semanas y horas, en verano, en primavera, estas plantas deberían cerrar. Están ahora en funcionamiento porque el sistema eléctrico alemán, europeo, las necesita, aún. ¿No? Quiero recalcar, es aún. Pero más adelante, con la construcción de más parques eólicos, más parques solares y con otras medidas, por ejemplo, una instalación o el redimensionamiento de la red eléctrica alemana, y no solamente alemana, sino europea, esto podría cambiar dentro de unos años. Bueno, volviendo a la historia de la Energiewende, como les dije, esta historia no empieza ahora, sino ya empezó en los años 80. Y el año 85 se marcó un hito, lamentablemente, a raíz de un lamentable accidente. Yo no sé si muchos de vosotros se acuerdan de Chernobyl. El año 85 se crea en Alemania, y que ya eso también es muy importante para la formación de ideas, conceptos y visiones del Ministerio Alemán de Umwelt, ¿no? Esto es también un hito, ¿no? Y además de esto, el Eco-Institut por primera vez presenta un concepto, ¿ya? Pionero, que se llamó Strom ohne Atom, ¿no? Un concepto ecológico, y lo innovador era también económico, porque presentaba propuestas para sustituir la energía atómica. En ese entonces, y de eso también estoy orgulloso de la Universidad de Heidelberg, el profesor Malte Faber, como también uno de los pioneros en la economía, en la Umwelteconomie, sacó un libro, el Grundlagen der Umwelteconomie, o sea, las bases de la Umwelteconomie, es economía ecológica, ¿no? Algo que en ese entonces, según la literatura que yo también he leído, era pionero, no solamente en Alemania, sino también en Europa. Desde el punto de vista científico, él introdució en ese entonces la microeconomía para el análisis de la economía de la ecología. Algo verdaderamente increíble, porque la microeconomía en ese entonces solamente se dedicaba a investigar el capital y el trabajo. Aquellos que han estudiado ciencias económicas saben de lo que estoy hablando, pero el profesor Malte Faber introdujo un nuevo concepto. El tercer, digamos, bailarín en esta danza era la ecología, ¿no? El medio ambiente. Algo que verdaderamente yo en ese entonces en la economía no conocía. En los años 90, ¿no? Se dio también un nuevo hito, el año 91. El año 91, en Alemania, se introduce por primera vez la obligación por parte de las empresas eléctricas de comprar energía a los productores de energías renovables, algo que en ese entonces no existía. ¿Y por qué es esto importante? Porque la oferta y la demanda en ese entonces y en cualquier mercado, ¿ya? Si hay una demanda, esta se cubre con una oferta. Esa oferta era a través de centrales eléctricas muy, muy grandes.
una planta de carbón, una planta de gas, ¿no? Son plantas, les puedo decir, la última planta de gas que, por ejemplo, en nuestra empresa se hizo en el año 2007, costó 400 millones de euros. Algo, naturalmente, no hay un parque eólico, ¿no?, o un molino de viento que vale esa cantidad. Un molino de viento, lo que ustedes ven, cuesta más o menos 3 millones de euros, ¿no? Hay parques de un solo molino, pero hay parques de hasta 10, 15, 20 molinos de viento. Y lo nuevo es que teníamos entonces los distribuidores, teníamos la obligación por ley de comprar esta energía. Es decir, no teníamos que comprarle la energía a una central eléctrica atómica de carbón o de gas. Esto fue un hito en la historia de de la energía eléctrica en Alemania, el año 91. Eso fue algo increíble, porque en el rango de compras y en la negociación de contratos esto es muy importante. Hoy en día eso se tiene que contar en cuenta, y hoy en día en la formación de precios, porque estamos en un sistema liberalizado, no solamente en Alemania, sino en Europa, tiene mucho que ver en la formación de precios. En verdad, la oferta y la demanda se crean cada vez, no se crean a largo plazo como en ese entonces, y eso es un cambio también muy grande. Antes los contratos eran de un mes, un año, 2, 3 o 4 años. Yo les puedo decir, a través de la práctica tenemos contratos de gas, de suministros de gas para plantas eléctricas de 2, 3, 4 hasta 10 años, ¿no? Y a través de esos contratos de larga duración existían también precios que podían darse, ¿no?, a largo plazo, ¿no?, contratos de largo plazo. Hoy en día eso es mucho más complicado. ¿Por qué? Nosotros, o sea, en el trading, en la negociación de contratos, lo que estamos negociando son contratos del tiempo, de meteorología. ¿Por qué? O sea, la oferta, el sistema ha cambiado completamente. Cuando existió en ese entonces, en los años 90 y 2000, yo conocía la demanda, y a través de esa demanda yo compraba energía, es decir, carbón hasta el año 2013, o gas, ¿no?, según la demanda. O sea, la producción seguía la demanda. Hoy eso ha cambiado radicalmente, al menos al corto plazo, porque lo que yo no sé, ni lo sabe nadie, es cuántas horas al año van a estar produciendo los molinos de viento, cuántas horas al año van a producir los parques fotovoltaicos, ¿no? Esa es una gran interrogante, y en la que estamos trabajando las empresas eléctricas, porque ese riesgo lo tenemos que tener nosotros en las empresas, ¿no? Porque lo que se exige y lo que exige el sistema eléctrico, no solamente alemán, sino europeo, es la seguridad del suministro eléctrico. No podemos dejar de trabajar un solo día, no podemos dejar de trabajar 15 minutos, porque si no el sistema se cae abajo. Eso sería irresponsable. Bueno, volviendo a los hitos de la Energiewende, sí. Uno de ellos es el desastre que ocurrió en Fukushima, y que fue el 2011, y que el gobierno en ese entonces de Angela Merkel con los liberales
y que llevó a una ley para que las centrales eléctricas atómicas se cerrasen en el año 2022. ¿No? Otro de los hitos que es importante para el cambio energético es el año 2015. Por primera vez en la historia, en París, en un acuerdo de las Naciones Unidas, 196 países ratificaron el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es también un hito para el cambio climático en el mundo, porque los firmantes, 196 países, declararon que querían reducir o querían que el crecimiento de la temperatura a nivel global no subiese más de 2 grados centígrados. Más importante aún, y eso también es un hito global, es que 180 países se pusieron metas, y eso es nuevo en la historia, a mi forma de ver. 180 países se pusieron metas para lograr este hito histórico en el cambio o en la lucha contra el cambio climático. ¿No? Lamentablemente hay algunos países que no se acuerdan de este hito. Y lamentablemente hay algunos que ahora no reconocen o que quieren darle la vuelta a la historia. El año 2017 es otro de los puntos también de inflexión, porque se crea también nuevamente una nueva versión de la Ley de Energías Renovables en Alemania, que es lo que se llama el Erneuerbare Energiegesetz 3.0. ¿no? Hasta entonces, en Alemania, las subvenciones que un productor de energía eólica, fotovoltaica, biogás, biomasa y demás, o sea, de energías renovables, recibía una subvención garantizada por 20 años. A partir de esta ley, existe, si bien es cierto, una garantía de una subvención por 20 años, pero por primera vez en la historia en Alemania existen remates, ¿no? Remates para la construcción de estos parques eólicos o solares. Para ponerles un ejemplo, antes del año 2017, la subvención que recibía un parque eólico era, por ejemplo, aproximadamente de 80 euros por megavatio. Ahora ese precio, ¿no?, para la producción de energía eléctrica a base de energía eólica de viento se ha reducido a 65 euros por megavatio, es decir, una reducción de cerca de 20% en los costes de producción. La energía a base de energía fotovoltaica solar ha sufrido aún más. El precio de la subvención en esta parte de la energía solar, el precio ha caído hasta 45 euros por megavatio. Es decir, y es ahí donde las empresas como en la que yo trabajo están trabajando para construir más parques solares, porque el precio mayorista ya alcanza el precio de la subvención. Es decir, yo no necesito en muchos casos o en algunos casos, dependiendo del lugar y la zona, una subvención. Eso es un hito también que se está alcanzando ahora. Es decir, es muy posible, y eso ya se existe en Alemania, no solamente en Alemania, sino más aún en muchos lugares de Europa como en España y Portugal,
donde ya no se necesitan subvenciones para construir parques eólicos y parques fotovoltaicos, donde naturalmente aún existen plantas de gas o tal vez de carbón solamente para asegurar el suministro eléctrico cuando los parques eólicos o los parques fotovoltaicos no están en la red. Es decir, este cambio y esa visión en muchas horas, como les dije anteriormente, ya es realidad, ¿no? Como les dije, la meta del gobierno alemán es hasta el año 2025 tener una base productiva a base de energías renovables de más o menos 40-45%. Hoy por hoy estamos más o menos entre 30 y 35. Falta aún algo y no es poco. Y en eso estamos, ¿no? Yo soy miembro de la Asociación Eléctrica Alemana para llegar a esa meta, ¿no? Es una meta a la que se tiene que llegar por una sencilla razón. Alemania, con la firma del Tratado de París, se ha puesto metas el año 2020. Metas que lamentablemente, al menos hasta el año pasado, no las iba a cumplir, ¿no? Lo importante de esto es que en la Unión Europea, si es que no se cumplen metas, se pagan multas, por lo que el país está obligado o tiene un incentivo muy fuerte para llegar a esas metas, ¿no? Hasta el año 2035, la producción de energía a base de renovables tiene que llegar al 55 o 60% de toda la producción eléctrica. Esto es enorme y esto es algo por lo que se está negociando actualmente hoy. Y me alegra oír cuando leo en la prensa y cuando me entero a través de la Asociación Eléctrica Alemana que lo que se llama el Mindestabstand para la construcción de parques eólicos se va a reglamentar por Bundesland. El problema en la parte práctica, y eso lo digo por experiencia, es que en este momento en mi empresa tenemos, por ejemplo, aparcadas inversiones de 40 a 50 millones que no podemos invertir, pero que queremos invertir en parques eólicos porque las leyes locales son muy restrictivas en relación a lo que aquí llamamos el Mindestabstand, ¿no? Además de eso, es muy problemático el ruido, ¿no? Las leyes alemanas nos exigen una regulación respecto al ruido que es bastante desventajosa en relación a otros países, ¿no? Pero bueno, la aceptancia del cambio muchas veces no es fácil y es por eso que estamos los interesados, los inversionistas en estos parques eólicos, en comunicarnos mucho mejor con la gente, ¿no? Con las municipalidades, para hacer esas inversiones, que son muy importantes para el cambio climático, ¿no? Además de eso, el problema también no es solamente construir los parques eólicos o solares, sino el problema es también la red eléctrica, ¿no? La red eléctrica exige cierta tensión en ciertas regiones y uno no puede construir los parques eólicos o los parques solares donde uno quiere, ¿no? Hoy por hoy es ya un problema
enorme, verdaderamente enorme, transportar la electricidad del norte de Alemania, donde está la gran capacidad instalada de energía eólica, al sur de Alemania, ¿no? Y es por eso que existe una gran discusión para la construcción de redes eléctricas alemanas. O sea, si se quiere un cambio en Alemania, la construcción de la red eléctrica entre el norte y el sur tiene que acelerarse de forma dramática. De lo contrario, se estarían perdiendo millones de euros, entre 400 y 500 millones de euros al año, de energía que no llega al consumidor y que todo el mundo, usted y yo, estamos pagando hoy en día. ¿Por qué? Por una sencilla razón. A través de la cuenta eléctrica que cada uno de ustedes recibe, verá en la cuenta algo que dice EG-Umlage. Esa EG-Umlage sirve para las subvenciones de los parques eólicos o los parques de energías renovables. Como les dije anteriormente, en el norte están las grandes cantidades y los grandes parques eólicos. Pero esa energía muchas veces no se puede transportar al sur de Alemania. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, ya a través de un botón, como les dije, tengo que apagar esos parques eólicos. Pero la subvención se tiene que seguir pagando. Es decir, tengo que hacer una simulación de cuánto hubiera producido este parque eólico, ¿ya? En esas horas, porque son por horas, por cuartos de horas, ¿no? Y para pagar esa subvención, ¿no? Es decir, a través de ese corte de electricidad local, se pierden al año entre 400 hasta 800 millones de euros. Eso es para mí una calamidad, porque esos 800 millones de euros se podrían invertir de mucho mejor forma.